Ya, buenos días, profesor Víctor. Aquí doy inicio a mi video en complemento a mi informe sobre el consentimiento informado. Ya, inicio diciendo que el informe tiene como objetivo un análisis sobre el consentimiento informado y que se concentra en el área médica, principalmente, pero que también analizo un poco su evolución histórica. Incorporo la regulación legal en Chile y su aplicación práctica en la atención sanitaria. Bueno, yo dividí el texto en 5 temas principales, que serían primero la definición de consentimiento informado, la historia, la evolución histórica, ya lo dije, la regulación legal, también un caso real que nos sirve como ejemplo, y por último su desafío y consecuencia a la hora de su implementación. Bueno, empezando primero por la definición de consentimiento informado, yo incorporé esta que dice, y cito: el consentimiento informado es la aceptación racional por parte de un paciente de una intervención médica o la elección entre cursos alternativos posibles. Ya, bueno, ahí queda claro. Se dice que el consentimiento informado representa la aceptación ya racional del paciente ante una intervención médica o, bueno, también la elección entre alternativas posibles al tratamiento. También ahí digo que esta intervención puede tener un propósito tanto terapéutico como diagnóstico. Ya. Bueno, aclaro que el concepto de decisión autónoma supera ya el mero cumplimiento de una norma legal respecto al consentimiento informado, ya que se centra, ya se podría decir, como en un fundamento ético, ya, ya todo algo que sostiene la relación entre el profesional de la salud y el paciente. Y este vínculo debe basarse, por ejemplo, en la confianza mutua y en la entrega de información honesta, en información sincera y veraz, ya con un objetivo de obtener consentimiento genuino ya por parte del paciente para el tratamiento en específico. Ya, bueno, aquí en el informe pongo en claro que ya, voy a referirme a consentimiento informado como CI para abreviar. Dejo claro que el CI ha cobrado una importancia en los últimos años, ya que se ha transformado en un aspecto ya esencial en la relación de médico-paciente. Ya. Digo que este procedimiento exige que el profesional de salud proporcione al paciente información clara y accesible acerca de los procedimientos médicos sugeridos o que se propongan a realizar. Aquí se incluyen los posibles riesgos, los beneficios y las alternativas que se pueden dar. Ya esto con el propósito de obtener un consentimiento, valga la redundancia, antes de llevar la intervención. Eh, no, aquí hablo sobre que el consentimiento informado se basa en el principio biotécnico, bioético y legal de la autonomía del paciente. Y aquí que se garantiza que cada persona tenga oportunidad de tomar decisión informada sobre su propia salud. Perdón si corto tanto, profe, pero es que hay aquí mucho boche y o menos intento como pegar el corte de vez en cuando para que no se escuche nada. Ya, aquí continúo diciendo que a pesar de su relevancia, aún existe como cierta resistencia entre los profesionales médicos al implementar el proceso, ya que en numerosos casos la práctica del CI se realiza de forma como deficiente. En el entorno hospitalario se ha tomado ya como la decisión de introducir esta cultura. Por ejemplo, se recorren diversas etapas. Ya primero lo más obvio, como la negativa inicial de firmar los documentos requeridos, como ya está la elaboración de medidas de formularios que no logran cumplir con su función ética de reflejar una decisión libre y consciente.
En ciertos casos los documentos son empleados como un respaldo legal más que un medio para propiciar una interacción ética entre el médico y el paciente. Y aquí continúo diciendo que con el paso del tiempo, ya como ante la creciente presión por elevar la calidad de la atención médica, y también la judicialización de la práctica médica, ya se ha impulsado con una mayor implementación del consentimiento informado. Y este proceso ha trascendido su rol ya de un mero formalismo, ya va a convertirse en una práctica fundamental, ya ha transformado la relación entre médico y paciente, ya que promueve un trato más equitativo, más respetuoso, ya que aquí se basa en los principios de autonomía y de la dignidad humana. Y bueno, si el consentimiento informado sea... ya, me perdí, tuve que cortar, perdón. Ya, pero voy a retomar, voy a empezar de nuevo, ya decir que ya con el paso del tiempo, ya con la presión por elevar la calidad de la atención médica, ya junto con la judicialización de la práctica médica, ya se ha impulsado una mayor implementación del SEI. Y ya, bueno, y a terminar diciendo que el consentimiento informado ha representado un cambio cultural y significativo en el ámbito de la salud, ya que ha estado otorgando a los pacientes mayor acceso a la información y, por así decirlo, empoderándolos para tomar decisiones bien informadas. Ya, bueno, más adelante claro que para procedimientos que conlleven un riesgo significativo para la salud, como intervenciones quirúrgicas o ciertos diagnósticos invasivos, ya y la ley exige que el consentimiento informado se registre por escrito y que este documento debe especificar el diagnóstico, las alternativas de tratamiento, los riesgos, los pronósticos y el proceso posterior a la operación. Y que toda esa información se debe incluir en la ficha clínica del paciente y así garantizando una decisión plenamente informada y respetuosa de su autonomía. Ya, ahora continuando con el módulo de la historia del consentimiento informado, empiezo diciendo ya casi una curiosidad que el ámbito, o sea, que el CI no surgió originalmente en el ámbito médico, sino en el campo de la filosofía política. Y es claro que su origen se remonta a inicios de la modernidad, y en el siglo XVI, que en un contexto marcado por los conflictos entre protestantes y católicos. Ya, desde su aparición tardó ya 4 siglos en ser incorporada al ámbito médico. Ya, bueno, desde, desde siempre se deja en claro que en su núcleo la noción del CI se basa en que las relaciones humanas, tanto en el ámbito público como en el privado, no deben estructurarse de manera vertical, donde una parte ejerce todo el poder y la otra se limita a obedecer pasivamente. Que tradicionalmente, claro, el médico era visto como la autoridad, que gracias a su conocimiento salvaba a los enfermos de la muerte y guiando sin cuestionamiento los tratamientos. Y aquí el paciente, por su parte, confiaba en que el médico le indicaría lo mejor para su salud, lo que, lo que daba claro una relación desigual, en que el paciente se sometía al saber del profesional, ya con el fin de recuperar el bienestar, pero que no obstante esta relación se sustentaba en la confianza, en el respeto mutuo, en la comprensión, incluso en un vínculo de amistad entre el médico y el paciente. Ya, claro, está aquí un contexto muy diferente al que vivimos hoy en día, que la medicina como todo ya habrá surgido desde de la sociedad arcaica, ya.
Todo me lo imagino como todo mucho más rural, eso. ¿Sí? Claro, pero ya con el paso del tiempo y la evolución de las sociedades, el, el concepto del CI ya comenzó a ganar relevancia en el ámbito médico, ya especialmente en el siglo XX, ya cuando surgieron movimientos sociales y éticos que desafiaban la autoridad médica tradicional. Claro, esto como envuelto entre cambios sociales mucho más grandes que ya de la sociedad completa, no solo en el ámbito médico, obviamente, ya que, claro, desafiaban la autoridad médica tradicional. Y ahí la ética médica comenzó a poner foco en los derechos del paciente, ya subrayando la necesidad de que los médicos no solo informen a los pacientes sobre su estado de salud y las alternativas de tratamiento, sino que también le otorgaran la posibilidad de participar activamente en las decisiones que van a influir en su propio bienestar. Y ya bueno, este cambio se hizo notar como en el marco del nacimiento de los derechos humanos y en el creciente reconocimiento de la autonomía personal. Ya, por ejemplo, en los juicios de Nuremberg, ya, tras la Segunda Guerra Mundial, y otro ejemplo que da que era la Declaración de Helsinki, y ahí se establecieron principios fundamentales que exigían el consentimiento voluntario e informado de los pacientes para cualquier procedimiento médico. Ya estos principios no solo aseguran que los pacientes comprendan los riesgos y beneficios de las intervenciones, sino que también puedan proteger como su autonomía. Sí, su autonomía y también como el respeto a su dignidad. ¿Ya? Y ahora continuando con el módulo de la regulación legal en Chile del CI, quiere decir que la regulación del consentimiento informado en Chile tiene sus fundamentos en la evolución de los derechos del paciente y el reconocimiento de su autonomía en la toma de decisiones sobre su salud. Ya, aunque el consentimiento informado se fue consolidando en otros países a lo largo del siglo XX, nosotros estuvimos un poco más atrasados, se comenzó a estructurar en un marco normativo más sólido hacia finales del siglo pasado y a principios del actual. Ya, aquí hablando, dijimos que a principios del siglo actual, para evidenciar, el 24 de abril del 2012 se publica en el Diario Oficial la ley 20.548, que establece los derechos y deberes de los pacientes en Chile. Ya, aquí está, claro, aquí digo que su entrada a vigencia fue en realidad el 1 de octubre de 2012. Pero ya, el contenido, esta ley regula el consentimiento informado, claro, otorgando a los pacientes el derecho a decidir sobre los procedimientos médicos a los que desean someterse, ya aquí con plena autonomía, claramente. Asimismo, ya aquí la ley asegura que los pacientes deben recibir toda la información necesaria para dar su consentimiento de manera informada. Aquí, sin embargo, esta autonomía está sujeta a ciertas limitaciones, ya que la normativa prohíbe prácticas como la aceleración de artificial de la muerte, la eutanasia y la asistencia al suicidio. Claro, aquí en esta misma línea podemos afirmar que el concepto de consentimiento informado ya está ampliamente consolidado en nuestro ordenamiento jurídico, ya sea de manera directa o indirecta. Y a continuación voy a presentar evidencia de ello. Bueno, y primero vamos a empezar con la ley 20.584, la que ya mencioné antes, que era sobre los derechos y deberes de los pacientes. Yo recalco aquí el artículo 14, que establece el derecho del paciente a recibir información clara, comprensible y suficiente sobre los tratamientos médicos propuestos, incluyendo los beneficios, riesgos, efectos secundarios y alternativas. El artículo 15 regula el consentimiento informado,
indicando que ningún tratamiento puede realizarse, ya, esto es lo que no importa, sin el consentimiento del paciente, excepto en situaciones de emergencia, recalca, en las que está en riesgo la vida del paciente, ya no sea posible obtener el consentimiento. Y hay por último el artículo 16 que describe un momento. Y aclaro aquí el 16 describe situaciones específicas en las que se debe informar al paciente o a sus representantes legales, ya como en caso de menores de edad y personas con discapacidades mentales. Ahí también menciona el artículo 18 que ya como dije antes prohíbe el auxilio al suicidio, la eutanasia y una intervención que busque acelerar artificialmente la muerte. Ya, y a continuación menciono la ley número 19.966, que es sobre el régimen de garantía explícita en salud. Ya, claro, régimen de garantía explícita en salud. Esta ley regula el derecho de los pacientes a recibir información adecuada sobre los servicios de salud y establece las obligaciones de los prestadores para asegurar que la información sea clara y accesible. Ya, así permitiendo una toma de decisiones más informadas. Ya, bueno, aquí también se establece que el paciente tiene el derecho de aceptar o rechazar cualquier tratamiento médico que lo afecte. Y aquí la ley indica que este consentimiento debe ser otorgado de forma libre, voluntaria y expresa e informada, para que el procedimiento sea válido, claro. Se requiere que el profesional de salud proporcione al paciente información clara, suficiente, adecuada, y que esta información debe incluir detalles sobre el estado de salud del paciente, el diagnóstico probable, las alternativas de tratamiento, los riesgos involucrados, las predicciones y el proceso postoperatorio esperado. En los casos en los que el paciente no pueda recibir esta información, debe ser otorgada a un representante o a la persona encargada de su cuidado. Ya, ahora hablando de formalidades, el consentimiento generalmente se otorga de manera verbal, pero sin embargo, en ciertos casos se debe registrar por escrito en la ficha clínica. Esto ocurre en procedimientos como intervenciones quirúrgicas, en diagnósticos invasivos, en tratamientos terapéuticos y otros que conlleven un riesgo importante y conocidos para la salud del paciente. Además, la ley establece que el paciente se considera informado adecuadamente si su firma aparece en el documento que detalla el procedimiento al que será sometido. Ya, la ley también contempla 3 situaciones en que se permite realizar procedimientos sin la autorización del paciente o de un representante legal. Y aquí serían primero cuando la falta de la intervención representa un riesgo para la salud pública. Aquí cuando se requiera también una intervención médica inmediata para evitar un riesgo vital o una secuela funcional grave, en casos de emergencias, y que, claro, el paciente no va a expresar su voluntad debido a su estado de salud. Ya tercero, cuando el paciente no tenga capacidad para otorgar el consentimiento. Ahora voy a continuar con el caso práctico y voy a narrar la historia de Francisca, que fue sometida a una esterilización forzada sin el consentimiento. ¿Okay? Ya, ok, voy a empezar. Y en 2002 una mujer chilena, ahí en Chile, que fue conocida como Francisca, yo he entendido que su nombre no era Francisca, que fue cambiado como para proteger su identidad. Ella fue víctima de una violación de derechos reproductivos cuando fue esterilizada sin su consentimiento en el hospital de Curicó. Durante su embarazo, ella fue diagnosticada con VIH y se sometió a un tratamiento con antirretrovirales para evitar la transmisión del virus al hijo. Ya, además había programado una cesárea para asegurar un parto seguro. Ya, sin embargo,
tras la cesárea, Francisca fue sometida a una ligadura de trompas de falopio, sin haber sido informada y sin haber dado, claro, sin haber dado su consentimiento para realizar ese procedimiento. Y el personal del hospital le comunicó al día siguiente que ya no podría tener más hijos. Y aquí dejándola obviamente profundamente afectada, ya que, bueno, para ella la maternidad era un aspecto central en su vida. Y claro, no importa, ella nunca había autorizado dicha intervención. Aquí tenemos un claro ejemplo de una grave violación de los derechos reproductivos del paciente, y claro, del consentimiento informado, una violación del... Ya, ok, claro, queda claro. Ya bueno, aquí años después, claro, tras varios intentos fallidos de obtener como un fallo a favor en su demanda ante los tribunales, Francisca presenta una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH. En 2021, ya después de un largo proceso de negociaciones, ya el Estado chileno afirmó que un acuerdo de solución amistoso con Francisca, y aquí comprometiéndose a ofrecer reparaciones y a implementar medidas para prevenir la repetición de este tipo de sucesos, de abusos. Y entre las medidas acordadas se incluye la obligación de garantizar que el consentimiento informado sea una práctica obligatoria y explícita. Y aquí obviamente lo recalcan especialmente para personas con VIH y otros grupos vulnerables. Bueno, aquí sobre todo más que un caso como, como en particular, incluso se nota que fue ya que formó parte de un proceso importante para la consolidación de el consentimiento informado aquí en nuestro país, casualmente. Y bueno, y aquí finalizando hablar de los desafíos y controversias del consentimiento informado. Aquí uno de los principales desafíos del consentimiento informado es que no todos los pacientes tienen el mismo acceso o comprensión de la información que se les da, que se les proporciona. Aquí el consentimiento se basa en la idea de que los pacientes tienen la capacidad de comprender los riesgos y los beneficios a los procedimientos sobre los procedimientos a los que se van a someter. Pero claro, este entendimiento puede verse afectado por diversos factores y aquí los voy a enumerar. Primero, los niveles educativos. Claro, pacientes con menor nivel educativo pueden no comprender completamente los términos médicos más complejos y aquí dificulta su capacidad para tomar decisiones informadas. Claro, aquí también hincapié en las barreras lingüísticas, en las diferencias idiomáticas que pueden complicar la transmisión de la información y dificultar el entendimiento del paciente. Claro, y esto se puede prestar como para malinterpretaciones. Lo puse sobre todo como por el tema de que en Chile, claro, ahora hay gente de otros países extranjeros y es un riesgo latente que puede ocurrir hoy en día. Y claro, ya por último, ya tengo la edad o el estado cognitivo, que creo que sería como lo más común, que hay las personas mayores o menores, o aquellas con discapacidades mentales, ya pueden tener dificultades para procesar la información compleja y esto, claro, puede afectar en su capacidad para dar un consentimiento adecuado. Bueno, yo creo que ya lo voy a dar por terminado. En el informe también aclaro como el tema de la autonomía versus el paternalismo, o sea, lo incluyo, la autonomía versus el paternalismo, el consentimiento en tratamientos experimentales o riesgosos, pero mejor lo voy a cortar aquí porque ya va a ser media hora y ya es mucho. Así que ya, muchas gracias, profesor, y espero que tenga buena tarde. Chao, gracias.